Bendecid al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios del amor. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Nos reunimos en actitud de adoración ante el sacramento admirable de la Eucaristía, por el cual Cristo permanece realmente presente entre nosotros. Que nuestra plegaria nos ayude a comprender cada vez más el don que el Señor nos ha hecho de su cuerpo y de su sangre, para que siempre que participemos del convite pascual seamos conscientes de la gracia que se nos da. Soberano Señor sacramentado, presentes estamos ante tu divina persona, no por nuestros méritos, sino por tu infinita misericordia, para adorarte y reconocer tu presencia en medio de nosotros. Gracias, Señor, nuestra consigna es adorarte por los que no te adoran, bendecirte por los que no te bendicen, expiar nuestros propios pecados con íntimo dolor del corazón y desagraviarte por todos los que en el mundo se cometen. Unir nuestras intenciones y súplicas con las tuyas y hacer que desciendan sobre la tierra las bendiciones de tu misericordia. Mas como dijiste, pidan y recibirán, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Llamamos ahora a la puerta de tu sagrado corazón, suplicándote por intercesión de María Santísima y de nuestros santos protectores, que nos recibas y nos escuches. Como Padre amoroso y misericordioso, te presentamos con humildad y confianza nuestras necesidades. Acógelas favorablemente si convienen a tu gloria y a nuestra salvación eterna. Amén. Divino Salvador de los hombres, cubierto de humildad nuestros rostros, nos postramos a tu presencia soberana. Permítenos que unamos nuestros sentimientos a los tuyos, nuestras lágrimas a las tuyas, las que brotaron por nuestra causa de tus santísimos ojos, a la sangre que amorosamente vertió tu divino corazón. Te rogamos, Jesús, por los que nos ruegan, te bendecimos por los que no te bendicen, y te adoramos por los que profanan tu santa presencia, y con toda la fuerza de nuestro corazón deseamos bendecirte y alabarte en todos los momentos de esta oración. Suba, Señor, hasta ti el doloroso grito de expiación y arrepentimiento que el pesar arranca de nuestros contritos corazones. Por nuestros pecados, por los de nuestros padres, hermanos y amigos, y por los del mundo entero, perdón, Señor, perdón. Perdón, Señor, perdón. Por las blasfemias, por la profanación de tu santo nombre. Perdón, Señor, perdón. Por las impurezas y escándalos. Perdón, Señor, perdón. Por los hurtos e injusticias, por las debilidades y respetos humanos. Perdón, Señor, perdón. Por la desobediencia a la Santa Iglesia y el rechazo a tus santos mandamientos. Perdón, Señor, perdón. Por la infidelidad de los esposos, por la negligencia de los padres, por las faltas de los hijos. Perdón, Señor, perdón. Por los atentados cometidos contra tus ministros consagrados. Perdón, Señor, perdón. Por las persecuciones levantadas contra los obispos, sacerdotes, religiosos y vírgenes consagradas. Perdón, Señor, perdón. Por la profanación a las santas imágenes y a tus templos, por el abuso y la falta de respeto en la recepción de tus sacramentos y por los ultrajes a la Sagrada Eucaristía. Perdón, Señor, perdón. Por los justos que vacilan, por los pecadores que se resisten a la gracia y por todos los que sufren. Perdón, Señor, perdón. Perdón, Señor, y piedad para el más necesitado de tu divina gracia, que tu luz no se aparte jamás de nosotros. Amén. Del Santo Evangelio según San Juan.
Muchos discípulos de Jesús que lo habían oído decían: es dura esta enseñanza, ¿quién puede aceptarla? Dándose cuenta de que sus discípulos murmuraban, Jesús les preguntó: ¿esto los escandaliza? Entonces, ¿qué sucederá cuando vean al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, pero hay algunos entre ustedes que se niegan a creer. Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar, y añadió: por esto les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. Desde ese momento muchos de sus discípulos lo abandonaron y no andaban más con él. Entonces Jesús preguntó a los 12: ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y reconocido que tú eres el Santo de Dios. Jesús le contestó: ¿acaso no fui yo mismo el que los elegí a ustedes los 12? Sin embargo, uno de ustedes es un demonio. Jesús se refería a uno de los 12, a Judas, hijo de Simón Iscariote, que lo iba a entregar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditación. La Eucaristía es impulso para la evangelización en este tercer milenio, porque ella no solo es su centro, sino también fuente que desencadena y promueve toda la acción evangelizadora en el mundo contemporáneo. La fuerza evangelizadora de la Eucaristía es tal que invita al cristiano a entregarse a sí mismo en un compromiso misionero generoso que responda a la situación de cada región y país. Pues al decirnos Jesús en la última cena: hagan esto en memoria mía, no podemos ignorar su invitación a ser como Él, pan que se parte y comparte, sangre que se derrama para la vida del mundo. De otra manera, la celebración de la Eucaristía sin compromiso no sería plenamente anuncio del Evangelio. Por eso hay que santificar el día del Señor. Para nosotros, discípulos de Cristo, es un privilegio irrenunciable y un deber que se ha de vivir no solo para cumplir un precepto, sino como necesidad en orden a una vida cristiana verdaderamente consciente y coherente. Por ello hay que fomentar la participación en la Eucaristía, especialmente en la dominical, y esto debe formar parte indispensable de los programas pastorales de la nueva evangelización. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Adoremos al Señor en un rato de silencio.
transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Cristo nos dice: tomen y coman, esto es mi cuerpo que ha sido entregado. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. A las sagradas solemnidades únanse las alegrías y del corazón resuenen los himnos. Retírese lo antiguo, que todo sea nuevo, los corazones, las voces y las obras. Celebremos la memoria de la última cena en que creemos que Cristo dio de comer a sus discípulos el cordero y el pan ácimo, según la ley dada a nuestros antiguos padres. Después de comer el cordero figurativo y terminada la cena, creemos que el cuerpo del Señor fue dado a los discípulos por sus propias manos y dado tan entero a todos como a cada uno de ellos. Dio a los débiles el alimento de su cuerpo, dio a los tristes la bebida de su sangre, diciendo: tomen el cáliz que les entrego y beban todos de él. Así instituyó este sacrificio cuyo ministerio quiso confiarlo a los presbíteros, a quienes compete el tomarlo y darlo a los demás. El pan de los ángeles es hecho pan de los hombres. Da el pan celestial fin a todas las antiguas figuras. Oh cosa admirable, que coma al Señor el pobre, el siervo y el humilde. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh buen Jesús, sacerdote eterno y pastor, que desde esta hostia consagrada ruegas al Eterno Padre por nosotros, acoge benignamente las súplicas de todos los que en espíritu y en verdad te adoramos y te reconocemos como nuestro pastor y sacerdote, a quien encomendamos a aquellos a quien tú has elegido como pastores de la Iglesia. Digamos juntos: dales tu gracia, Señor. A nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que lo llenes de tus dones. A los cardenales y representantes pontificios, a los arzobispos y obispos, a los sacerdotes párrocos, a los sacerdotes vicarios, a los sacerdotes directores de los seminarios, a los sacerdotes directores espirituales, a los sacerdotes religiosos, a los sacerdotes diocesanos, a los sacerdotes confesores, a los sacerdotes predicadores, a los sacerdotes misioneros, a los sacerdotes pastores, a los sacerdotes encargados de los hospitales, a los sacerdotes enfermos, a los sacerdotes ancianos, a los sacerdotes aislados, a los sacerdotes jóvenes, a los sacerdotes perseguidos y calumniados, a los sacerdotes en peligro, a los sacerdotes tentados, a los sacerdotes en pecado, a los sacerdotes difuntos, a los seminaristas y aspirantes al sacerdocio, a todos los sacerdotes.
Oh corazón de Jesús, corazón lleno de celo por la gloria del Eterno Padre, te rogamos por todos los sacerdotes para que el Espíritu Santo los posea y que por ellos se renueve la faz de la tierra. También escucha nuestra oración para que envíes obreros a tu mies y así florezcan las vocaciones consagradas que trabajan con entusiasmo en tu iglesia. Oh Jesús, pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en la orfandad. Danos vocaciones, danos muchos y santos sacerdotes, danos muchos y santos religiosos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María, tu dulce y santa Madre. Amén. Les diste a comer el pan del cielo, que contiene en sí todo deleite. Oremos. Oh Dios, que bajo este admirable sacramento nos has dejado el memorial de tu pasión, concédenos, te pedimos, venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que sintamos continuamente en nuestras almas el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo defensor. Bendita sea la Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendita sea María, Madre de la Iglesia. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos.
Cuando os haga ver mi santidad, os reuniré de todos los países. Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará de todas vuestras inmundicias, y os infundiré un espíritu nuevo, dice el Señor. Y ofrecemos esta Eucaristía en acción de gracias a nuestro Señor Jesucristo por el cumpleaños de Diana Melisa Bendec, intención de sus padres y hermanos, a nuestro Señor Jesucristo por la salud y recuperación de Carmenza Correa de Garibelo, intención de las pastorales de la parroquia El Santísimo Redentor, a nuestro Señor Jesucristo por la salud y recuperación de Carolina Montenegro, intención de sus familiares, a nuestro Señor Jesucristo por la salud y recuperación de Leonor Buitrago, intención de sus familiares, a Santa Marta por protección y a San Pancracio por el trabajo, intención de Claudia Patricia Osorio, por todas las benditas almas del purgatorio, intención de Magdalena Galindo, por el eterno descanso de Teodoro Chivatá Cifuentes, José Teodoro Chivatá Galindo, Ignacio Cortés Vega, Carmen Rosa, Tomás, Fidel Eduardo y Alicia Galindo, intención de Magdalena Galindo. Por el eterno descanso y natalicio de Luis Eduardo Parra Casas, intención de sus familiares. Por el eterno descanso de María Alicia Rivero Rojas, intención de sus hijos. Por el eterno descanso de Alfonso Patiño Amézquita y Eva Nancy Forero de Patiño al cumplir 3 meses de fallecida, intención de sus hijos. Por el eterno descanso y natalicio de Julio Ernesto Gómez al cumplir 1 mes de fallecido, intención de su esposa, hijos y nietos. Por el eterno descanso de Ana Josefa López al cumplir 2 meses de fallecida, Luis Felipe Huecha, Rosa Gamba, Eliezer Rubiano y Leopoldina López, intención de sus hijas y demás familiares. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Muy queridos hermanos, en el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oremos. Señor Padre de misericordia y origen de todo bien, que aceptas el ayuno, la oración y la limosna como remedio de nuestros pecados, mira con amor a tu pueblo penitente y restaura con tu misericordia a los que estamos hundidos bajo el peso de las culpas, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Escuchemos atentos la palabra de Dios.
Del libro del Éxodo. En aquellos días, el pueblo, torturado por la sed, murmuró contra Moisés: ¿nos has hecho salir de Egipto para hacernos morir de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Clamó Moisés al Señor y dijo: ¿qué puedo hacer con este pueblo? Poco falta para que me apedreen. Respondió el Señor a Moisés: preséntate al pueblo llevando contigo a algunos de los ancianos de Israel. Lleva también en tu mano el cayado con que golpeaste el río y vete, que allí estaré yo ante ti sobre la peña en Horeb. Golpearás la peña y saldrá de ella agua para que beba el pueblo. Moisés lo hizo así a la vista de los ancianos de Israel y puso por nombre a aquel lugar Masá y Meribá, por la reyerta de los hijos de Israel y porque habían tentado al Señor diciendo: ¿está o no está el Señor en medio de nosotros? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escucharemos tu voz, Señor. Escucharemos tu voz, Señor. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, vitoreándolo al son de instrumentos. Escucharemos tu voz, Señor. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Escucharemos tu voz, Señor. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron aunque habían visto mis obras. Escucharemos tu voz, Señor. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ya que hemos recibido la justificación por la fe, estamos en paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos obtenido la fe, el acceso a esta gracia en que estamos, y nos gloriamos apoyados en la esperanza de la gloria de los hijos de Dios. La esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que nos ha dado. En efecto, cuando todavía estábamos sin fuerzas, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. En verdad, apenas habrá quien muera por un justo.
Por un hombre de bien tal vez se atreva uno a morir, mas la prueba de Dios es que nos ama. Es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Palabra de Dios. Señor. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el manantial de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al manantial. Era alrededor del mediodía. Llega una mujer de Samaria para sacar agua y Jesús le dice: «Dame de beber». Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le dice: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí que soy samaritana?», porque los judíos no se trataban con los samaritanos. Jesús le contestó: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, le pedirías tú y él te daría agua viva». La mujer le dice: «Señor, si no tienes cubo y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas el agua viva? ¿Eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo y de él bebieron él, sus hijos y sus ganados?» Jesús le contesta: «El que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna». La mujer le dice: «Señor, dame esa agua, así no tendré más sed ni tendré que venir aquí a sacarla». Él le dice: «Anda, llama a tu marido y vuelve». La mujer le contesta: «No tengo marido». Jesús le dice: «Tienes razón que no tienes marido. Has tenido ya 5 y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad». La mujer le dice: «Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte y vosotros decís que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén». Jesús le dice: «Créeme, mujer, se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén daréis culto al Padre. Vosotros dais culto a uno que no conocéis. Nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora y ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre desea que le den culto así. Dios es espíritu y los que le dan culto deben hacerlo en espíritu y en verdad». La mujer le dice: «Sé que va a venir el Mesías, el Cristo. Cuando venga Él, nos lo dirá todo». Jesús le dice: «Soy yo el que habla contigo». En esto llegaron sus discípulos y se extrañaban de que estuviera hablando con una mujer,
aunque ninguno le dijo: ¿qué le preguntas o de qué hablas? La mujer entonces dejó su cántaro, se fue al pueblo y dijo a la gente: venid a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será este el Mesías? Salieron del pueblo y se pusieron camino a donde estaba él. Mientras tanto sus discípulos insistían: Maestro, come. Él les dijo: yo tengo por comida un alimento que vosotros no conocéis. Los discípulos comentaban entre ellos: ¿Le habrá traído alguien de comer? Y Jesús les dijo: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿No decís vosotros que faltan todavía 4 meses para la cosecha? Pues yo digo esto: levantad los ojos y contemplad los campos, que ya están dorados para la siega. El segador ya está recibiendo salario y almacenando fruto para la vida eterna, y así se alegran lo mismo el sembrador y el segador. Con todo tiene razón el proverbio: uno siembra y otro siega. Yo os envié a segar lo que no habéis sudado, otros sudaron y vosotros recogéis el fruto de sus sudores. En aquel pueblo muchos samaritanos creyeron en él por el testimonio que había dado la mujer. Me ha dicho todo lo que he hecho. Así, cuando llegaron a verlo, los samaritanos le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó 2 días. Todavía creyeron muchos más por su predicación y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú dices. Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es de verdad el Salvador del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, estamos iniciando esta tercera semana de este tiempo de Cuaresma. Y en este tiempo estamos viendo la palabra de Dios que nos ayuda para que podamos hacer y podamos cumplir el objetivo de la Cuaresma. ¿Cuál es? Alcanzar la reconciliación. ¿Y eso qué es, Padre? Pues reconciliación, queridos hermanos, no consiste solamente en confesar los pecados. Esa es una parte importante, pero no es la única. El objetivo es la reconciliación. Como lo explica San Pablo allá en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Este es el tiempo propicio. Este es el día de la salvación. Les pedimos que se dejen reconciliar por Dios, dice San Pablo. ¿Y qué es la reconciliación? Pues encontrar el verdadero rostro de Dios, ponerlo en la vida y actuar en consecuencia. Encontrar el verdadero rostro de Dios. Porque mientras no encuentre uno el verdadero rostro de Dios, tiene por Dios cualquier cosa. Y eso se ve en las obras, como decía Jesús: por sus frutos los conoceréis. Y los frutos de Dios son muy particulares. Entonces, queridos hermanos, encontrar el verdadero rostro de Dios y actuar en consecuencia. Como ejemplo ponemos lo que teníamos hace 8 días, el evangelio que nos presentaba la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, dice allí. Y entonces Jesús se lleva a Pedro, Santiago y Juan y sube en la montaña alta, recordando que en la Biblia la montaña no es un montón de tierra gigantesco, sino subir al mundo de Dios, porque allá es donde lo encontramos a Él, donde Él sí nos puede hablar, no aquí abajo donde desarrollamos nuestra vida cotidiana. Aquí solamente conocemos las lógicas de aquí, no las de Dios. Cuando hablamos de Dios aquí abajo, sale una cantidad de cosas que no son Dios. Por eso hay que subir montaña. Y entonces cuando suben montaña, Pedro, Santiago y Juan con Jesús, es decir, entran en una experiencia profunda con Dios, pues el rostro de Jesús se transfigura, se convierte como en sol, la cara, el rostro como el sol y los vestidos como la luz, que son los atributos propios de Dios según el Antiguo Testamento. Es decir, no es que Jesús se transfigure o se convierta en otra cosa. Jesús siempre es Jesús. Lo que pasa es que en la mente, en el corazón y en el espíritu de esos discípulos, todavía Jesús tenía una mala imagen, o una imagen errónea más bien. Para ellos, ¿quién era Jesús?
el Mesías. ¿Y quién era el Mesías para los judíos de aquella época, incluidos los discípulos? Un hombre fuerte parecido al rey David que va a gobernar a todos los judíos y los va a reunir de todas las razas de la tierra, de todos los pueblos, y va a conformar un gran ejército y va a echar a los romanos y seremos la nación más grande de toda la tierra. Ese era el Mesías. Pero Jesús les dice, no, aunque sí soy el Mesías, pero este Mesías tiene que subir a Jerusalén, allá lo van a juzgar y lo van a matar. Eso fue un choque tremendo. El mismo Pedro se le pone adelante a Jesús y le dice, estás actuando como un endemoniado. Eso nunca nos han enseñado ni Moisés ni los profetas. Y Jesús le responde, pues más endemoniado será usted. Quítate de mi vista, Satanás, y eche para atrás. Ahora voy yo adelante. Jesús nos va a mostrar el verdadero rostro y entonces se aparecen allá Moisés y Elías. Hablemos solo de Moisés un poquito, porque a Moisés también le tocó hacer esa transfiguración o experiencia de montaña y buscar el verdadero rostro de Dios, porque recordemos que Moisés, echado en una canastica, allá lo echaron al río Nilo, y allá lo consiguió la hija del faraón. ¿Cómo lo educó la hija del faraón? Pues como un faraón, como un egipcio. Y la religión que tenía allá Moisés era la de los egipcios. ¿Cuál es la religión de los egipcios? Todo lo que se mueva, eso es Dios. Y hay que embalsamarlo. Y si es un gato, mejor. Y si es un perro, pues chévere. Y si es un cocodrilo, pues ni se diga. Y así sucesivamente. Y el mayor de los dioses es el dios Ra, el sol, que tiene su familia aquí gobernando, los faraones. Y así funcionaba él. Por eso cuando se encontró con Dios por primera vez en un chamizo que se quemaba pero no se consumía, Dios le dice en una voz así terrible, Moisés, quítate los zapatos o las sandalias porque el terreno que pisas es sagrado. Te escogí para que saques a mi pueblo de Egipto. Moisés no conocía eso. Y entonces le toca hacer todo el proceso. Ya cuando sacó al pueblo, Dios le dice, sube al monte Sinaí. La experiencia de montaña. Ojo que no es solo el monte Sinaí, la montaña física, sino allá es donde se encuentra con Dios. Allá Dios le regala las tablas de la ley, pero Moisés baja con la cara iluminada. Y eso asusta a la gente y él también, y se echa un velo por la cara. Y como ve que el pueblo está haciendo cosas que no deben, rompió las tablas de la ley y vuelve a subir montaña. Y le pregunta a Dios o le dice, déjame ver tu rostro, porque Moisés ya está viendo otras cosas, muéstrame tu rostro. Y Dios le dice, no puedes ver mi rostro, porque el que ve mi rostro tiene que morir. Te dejaré en la gruta, te cubriré con mi palma a la mano, y cuando yo pase solamente podrás ver mi espalda, mi rostro no lo puedes ver. Esa fue la experiencia de Moisés. Moisés conoció la espalda de Dios. ¿Y cuál es la espalda de Dios? Pues como no es su rostro, es como una moneda que tiene las dos caras, ¿no? Entonces Dios no le pudo mostrar su verdadero rostro en ese momento, porque como decíamos hace 8 días, la humanidad en la época de Moisés vivía en unas crueldades impresionantes, unas épocas muy primitivas, cuando se iban a guerra, porque eso era lo que hacían permanentemente los pueblos, un pueblo contra otro, y el que ganaba tenía que exterminar a toda la gente, hombres, mujeres, niños, y quedarse con el botín. Así funcionaba y les parecía lo más normal. Entonces Dios le da su espalda. ¿Qué significa eso? Dios tiene que mostrar su autoridad y empezar a imponer su ley, para empezar a modificar esa humanidad. Y la ley que le da a Moisés se volvió muy famosa, aquella frase que dice, ojo por ojo, diente por diente. Ya no vas a exterminar a nadie, vas a empezar a ser equitativo. Si te tumban un diente, solamente puedes tumbar un diente, no arrasar, porque el exterminio es una forma muy primitiva de justicia. Le roban un chivito y entonces arrasemos todo. No, como el personaje de nuestro país que usted no me cumple, yo le mato a la mamá, el papá, la abuela, el abuelo, el perro y todo lo demás. Eso es exterminio.
Desde aquellas épocas Dios fue educando al pueblo. No, Señor, si le sacan un ojo, tiene derecho solamente a un ojo, y etcétera, etcétera. Esa es la espalda de Dios. Todavía la humanidad no estaba preparada para conocer su rostro, pero ya en aquellas épocas, cuando vino Jesús, dice la palabra, la humanidad llegó a la plenitud de los tiempos. Es decir, ya está lista. ¿Para qué? Para conocer el verdadero rostro de Dios, que fue lo que conocieron Pedro, Santiago y Juan. Ese rostro lo conocieron en Jesús cuando se ilumina. Un ser humano entre nosotros ha venido. Ese ser humano, adivinen quién es el mismo Dios. Ese es el verdadero rostro. ¿Por qué? Porque Dios ahora nos tiene infinita misericordia. Ese es su verdadero y auténtico rostro, y ahora nosotros lo podemos conocer. Por tanto, si todavía actuamos según la espalda de Dios, según la autoridad y los mandamientos de Dios y estas cosas, estamos todavía bien atrás. Hay que empezar a conocer ese rostro que nos presenta Jesucristo, el Hijo amado, a quien debemos escuchar, y por eso entonces comienza todo un nuevo proceso. Eso es lo que se llama la transfiguración. Si Jesús no se transfigura en nosotros como el Dios que es, como la misericordia enviada por Dios mismo, todavía estamos entonces viendo la espalda de Dios. ¿Qué hacemos, queridos hermanos? Pues la idea es sigamos conociendo, así como les tocó conocer a los primeros cristianos, el rostro de Dios. Para eso hoy el Evangelio de San Juan capítulo 4 nos presenta este trozo maravilloso, el episodio de la samaritana que acabamos de leer, un poco extenso, pero así es la vida. San Juan quiere presentar toda una realidad bastante interesante para conocer el verdadero rostro de Dios. A ver cómo lo hacemos, porque esto tiene mucha tela por donde cortar. Entonces, para no equivocarnos en la interpretación de esto, hay que dejar nuestra malicia latinoamericana, porque nuestra malicia se centra mucho en las telenovelas, y no vaya a ser que diga, no, pues si va a hablar de esa vieja que tuvo 5 maridos, pues no nos vamos a meter por ahí, porque de eso no habla la palabra de Dios. No es sacarle chismes e inventarle cuentos a una mujer que tiene 5 maridos o quién sabe qué más mañas tenga. De eso no se trata. Todo lo que se escribe en la palabra de Dios tiene ese aspecto teológico, bíblico y parabólico. Es decir, hay que utilizar las mejores palabras para entender las ideas de Dios, como hacía Jesús, utilizaba parábolas. El reino de los cielos es como una mujer que hace pan, hace la masa y le echa una medida de levadura. Así es la cosa. Si usted lo lee literalmente, empieza a preguntar, oiga, ¿y cómo se llamaba la señora? ¿Qué vestido tenía? ¿Qué color eran los ojos? ¿Y qué estaba haciendo? ¿Pan rollo o pan coco? Pues si nos metemos por ahí, y hay mucha gente que interpreta la Biblia así, no, Señor, por ahí no es la cosa. Recordemos que alguna vez le preguntaron a Jesús, Señor, ¿y quién es mi prójimo? Pues Jesús hace un cuento. Un hombre que estaba caído y pasó un sacerdote y no lo atendió, otro que hacía los sacrificios, un levita y tampoco lo atendió, pero llegó un extranjero, un samaritano, y ese sí sintió compasión y le curó las heridas, lo montó en su cabalgadura y lo llevó a una posada y pagó, y a la vuelta pagó lo que debía. ¿Cuál de los 3 te parece que es el prójimo o se hizo prójimo? Y no es una historia real, por decirlo así. Pues lo mismo es la samaritana. Ojo, es un relato teológico de unas verdades profundas. Y entonces, para entenderlo, queridos hermanos, vamos a cómo explicar esto que se haría más o menos en unas 7, 8 horas. ¿Cómo explicarlo en 3 minutos? A ver, por favor, miren para acá y yo haré mi mejor esfuerzo. Primero, recordemos que cuando el rey David reunió a todas las tribus, eran 12, y la formó en un solo pueblo, pero ese pueblo estaba dividido en 2 partes. La parte norte, las 10 tribus del norte, llamado el pueblo de Israel, y las 2 partes del sur. Y el rey David mandaba desde su ciudad, de su propiedad, Jerusalén. Era su ciudad.
nadie se metía allá, y desde allá gobernaba a ambos lados. 720 años antes de Cristo, el pueblo poderoso del norte llamado los asirios se llevaron esas 10 tribus en exilio como esclavos y esa tierra quedó desocupada. Y después aparecieron 5 pueblos que llegaron de lejos. Si quieren leer esa historia, está en el segundo libro de los Reyes, capítulo 17, y especialmente en el versículo 23 dice cuáles son esos 5 pueblos. Y cada pueblo llega con su Dios, y en la Biblia el Dios es el marido o el esposo. De eso se trata. Entonces, primera cosa, el contexto histórico. Ahora pongámosle el contexto bíblico. ¿Dónde consiguió la esposa Abraham? ¿Dónde consiguió la esposa a su hijo Isaac? ¿Dónde consiguió la esposa Jacob? ¿Dónde consiguió la esposa Moisés? ¿Dónde consiguió la esposa el hijo de Tobit o Tobías? ¿Dónde? En un pozo. En un pozo. Queridos hermanos, el pozo en aquellas épocas, en una tierra desértica, ¿cuál es el sitio de reunión más importante? El pozo. Así lo dice la Biblia. Como nosotros hoy en día, ¿cuál es el sitio de reunión más? Oiga, nos vemos en el Titán, listo, nos vamos para allá. ¿Para qué? Para ver cine, para comprar algo, para comer. Es como el sitio. Y entonces en esa época, el centro comercial, ¿cuál era? El pozo. Ahí llegaban los comerciantes, llegaban los que tenían ganados y a brevar sus animales, y allí se encontraban entonces los que se iban a casar. Por coincidencia encontraban a su mujer y a su marido ahí, en el pozo. Entonces en la Biblia el pozo es tremendamente importante, porque allí se consiguen los matrimonios. Y así como los grandes patriarcas del Antiguo Testamento consiguieron sus esposas, como Moisés consiguió a su esposa Séfora allá en el pozo y etcétera, etcétera, pues ahora el mayor de los mayores viene por su esposa. Dios mismo, es lo que nos está relatando aquí esto de la samaritana. Dios mismo viene de un viaje muy lejano y entonces ya viene fatigado y se hace en el pozo, y precisamente allí viene una mujer, la samaritana. Y la samaritana representa a ese pueblo que es un pueblo extranjero pero ocupando tierra del pueblo de Dios. Y allí algunos judíos empezaron a hacer familias y eso, pero los del sur, los de Jerusalén, decían, no, eso no, son samaritanos, y por eso se peleaban, no se podían ver, como dice aquí, esa es la situación. Ellos no son judíos como nosotros, decían los de Jerusalén. Y los samaritanos, al reconocer ese odio, también decían, pues nada que ver con los judíos. Y esto tiene como un relato aquí en los demás evangelios. Recordemos que alguna vez Jesús les dijo a los discípulos, Santiago y Juan, vayan a conseguir posada allá en Samaria, cuando iban de paso. Pero cuando los reconocieron los samaritanos como los judíos que iban para Jerusalén, les negaron posada. Y entonces llegan furiosos Santiago y Juan donde Jesús, porque eran furiosos, los hijos del trueno, o más bien los fanáticos, como diríamos hoy. Entonces le dicen a Jesús, ¿quiere que mandemos bajar fuego del cielo para quemar a esos desgraciados que no nos dieron posada? O algo así. La situación es tremenda. Jesús envía a unos discípulos a empezar a abrir camino allá, el camino de Dios para él, mejor dicho. Entre ellos había que conseguir posada. Pero como había esa guerra ahí, pues Jesús quería evangelizar, como decimos hoy, cumplir una misión. Pero los discípulos aún no estaban listos para eso. Iban con sus prejuicios, fanáticos. Y un fanático, ¿cómo se define hoy en día un fanático? Aquel que mata por lo que cree. ¿Cómo se define un discípulo? Aquel que muere por lo que cree. Y es una diferencia bastante grande. Entonces, cuando se fueron así, con ese fanatismo, en vez de ayudar a la misión de Jesús, ¿y cuál es la misión de Jesús? Como está en el capítulo 5 de San Juan, Él vino a reunir a los hijos de Dios que están dispersos.
Esa es la idea. Y Jesús entonces envía a sus discípulos a Samaria, pero resulta que ellos, en vez de ayudar, lo que hicieron fue perjudicar la misión. Pues Jesús mismo va, y él, según uno de los evangelios, él mismo evangelizó y consiguió un gran fruto. Tanto así que algunos le dijeron: Señor, yo te seguiré a donde vayas. Y entonces Jesús dice: los pajaritos tienen nidos, las zorras tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Es decir, los animales de la naturaleza tienen sus ciclos naturales, tienen su horario para levantarse y para acostarse. Si te vienes conmigo, perderás esos horarios. ¿Por qué? Porque hay que cumplir una misión del Padre, y esa misión no tiene horario ni fecha en el calendario. Cuando haya que hacerlo y lo que haya que hacer. Y otro le dijo: te seguiré entonces, pero déjame despedir de la familia. No, Señor, porque el que coge el arado y sigue mirando para atrás, el reino de los cielos es algo tan grande y tan serio que cuando uno lo encuentra, no queda más sino echar para adelante. Y entonces, ese es el contexto, queridos hermanos. Cuando ya tenemos esos elementos, vamos a entender que Jesús, como aquel que está buscando a su esposa, pero una esposa que ya estaba casada con él y le fue infiel, Samaria, ese pueblo que le perteneció al pueblo de Dios originalmente, pero después ya se desapareció y llegaron otros con otros dioses, los 5 esposos o los 5 maridos, que es lo que dice acá. Y por eso entonces la samaritana reconoce a este hombre que conoce la historia. Ah, entonces usted es un profeta. Sí, soy un profeta. ¿Y vendrá el Mesías? Sí, soy yo el que está hablando contigo y vengo a darte el agua viva. El agua, la del pozo, es agua que se toma, y el esposo entonces le garantizaba de ahí en adelante el agua y el alimento y la protección a la mujer. Entonces el agua de este pozo pues volverá a dar sed, pero yo tengo un agua para ti y se te quitará la sed para siempre. Pues dame de esa agua. Y empieza Jesús a darle de esa agua. ¿Y cuál es el agua? Dice la mujer: nuestros antepasados adoraron en este monte, pero dicen ustedes que es en Jerusalén. Ya empiezan a hablar de asuntos más profundos. Y entonces dice Jesús: sí, es en Jerusalén porque la salvación viene de los judíos, pero ya llegó la hora ni que aquí ni en Jerusalén, sino que hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Así es como se adora al verdadero Dios, y para poder adorarlo hay que tener esa agua viva. Y esa agua viva ya sabemos que es la que Él regala. Se llama Espíritu Santo y que salta hasta la vida eterna. Eso es lo que viene a dar este esposo a esa esposa, representada ahí en los samaritanos o en la samaritana, y en ellos está representada toda la humanidad. Toda la humanidad. Eso es lo que viene a hacer Jesús, a reunir a toda su esposa, que es su esposa, pero que ha sido infiel. Nosotros también hacemos parte de ese matrimonio, pero no somos fieles. ¿Por qué? Porque llegan los discípulos, dice aquí: Señor, traemos la comida. Mientras Jesús hace un proceso de reunir a toda su esposa, a toda la humanidad para darle el agua viva, ¿de qué están afanados los discípulos? De aquello que llena la tripa. El gran problema de la humanidad entera, y nosotros también, es que si nos arrimamos un poquito a Dios, y conste que le estamos haciendo un favor: Señor, yo creo en usted, porque nadie quiere creer, pero yo estoy haciendo el esfuerzo, pero yo veré los 3 golpecitos por lo menos garantizados, que no me enferme, que haya trabajo, etcétera, etcétera. Y cogemos nuestra fe como si fuera eso. Lo que se dice a los ídolos: ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? Y no reconocemos lo que Jesús viene a enseñarnos, y por eso le dice aquí a los discípulos: yo tengo un alimento que es más grande que ese. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y que nada se pierda. Recordemos las palabras de hace 15 días: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pues yo vengo a eso. Como yo conozco el verdadero rostro de Dios, y podemos poner otras palabras,
Imaginemos que le vamos a poner inteligencia artificial. Escriba, a ver, interprete eso. Entonces yo conozco el verdadero rostro de Dios, dice Jesús. Conozco a mi Padre. Y entonces el que conoce el rostro de Dios tiene que morir, según lo interpretaron antiguamente, pero de la manera violenta. Es que como Dios es un vanidoso y no le gusta que le miren, entonces al que lo vea lo mata. Así lo interpretaron y así lo seguimos interpretando. Y resulta que es una cosa totalmente diferente como la experiencia que tiene Jesús y nos quiere regalar. Es que yo conozco a mi Padre, el único que lo ha visto. Y he bajado de allá arriba para darles a conocer el verdadero rostro. Y es tan hermoso, es tan espectacular, es tan santo y es tan bueno que no queda más sino, Señor, aquí estoy yo. Para lo que necesites mi vida te la ofrezco. Es que el que conoce el amor muere por el amor. El que conoce el rostro de Dios no queda más sino morir por Él, pero en buenos términos, no en términos violentos, sino me entrego de tal manera porque conozco quién es Dios, más o menos como ustedes que han tenido hijos, cuando sus hijos están así chiquiticos que apenas caben en las manos, y la mayoría le dice, tan divino. ¿Qué sería usted capaz de hacer por un hijo así chiquitico y divino? Lo que sea. Lástima que aquí decimos, mato y como del muerto, lastimosamente. Jesús diría, entrego toda mi vida por Él. Es que el Padre es tan hermoso, tan precioso, tan grande. Jesús vino a enseñarnos ese tipo de cosas, pero nosotros seguimos viendo la espalda de Dios. Nos enredamos ahí en su autoridad y su ley y nos quedamos dando vueltas ahí. ¿Cuándo vamos a ver el verdadero rostro de Dios? Y por eso Jesús les dice, es que ese es mi alimento. Lo que me da fuerzas para seguir adelante es que yo tengo que hacer lo que Él me pidió, que le reuniera a todos sus hijos. Ese es mi alimento. Y por eso levanten los ojos. Miren que la cosecha ya está lista, ya está doradita para cosecharla, para cegarla. ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién quiere trabajar por el amor del Padre que ama a todos sus hijos y los quiere reunir, como la gallina reúne a los pollitos bajo sus alas? ¿Quién quiere? Es lo que está diciendo Jesús con todo esto. Entonces, queridos hermanos, el cuento de la samaritana es para llevarnos allá. ¿Quién quiere ayudarle a Dios cuando ya ha conocido la profundidad de su corazón, del corazón de Dios? ¿Quién levanta la mano y le dice, Señor, yo quiero ir a cosechar? ¿Qué hay que hacer? De eso se trata, queridos hermanos. Entonces, la idea es que Jesús nos invita a trabajar por los intereses del Padre, y los intereses del Padre somos todos nosotros, sus hijos, que somos una enorme cosecha que hay que recoger, y como decía Jesús en otro evangelio, ya la cosecha está lista, pidan obreros al dueño de la cosecha para que los envíe. Con esa frase está diciendo, oiga, usted ofrézcase. Pedir obreros es que yo me vuelvo obrero. Aquí estoy. ¿Quién levanta la mano para ayudarle a Dios a recoger esa enorme cosecha? Pero como nosotros estamos pensando es, maestro, come. Es lo más importante, comer. A ver, coma. Mi alimento es otro. Entonces, queridos hermanos, cuando se conoce a Dios de verdad, en espíritu y en verdad es que el rostro del Padre es el amor infinito. Y el Espíritu dice allí, la verdad es el rostro del Padre, y el Espíritu es lo que dice la palabra expresada especialmente por San Pablo, que él era un judío de esos radicales, un fanático. Por allá en la carta a los Gálatas explica eso divinamente. La vida en la carne, la vida en el Espíritu, porque en la Biblia es eso. ¿Qué es el Espíritu? Lo que se opone a la carne. ¿Qué es la carne? Y allí San Pablo entonces, capítulo 5 de los Gálatas, escribe una lista bastante fea de pecados. Esta es la carne. ¿Y qué se le opone a eso? El Espíritu. Y los que tengan la vida en el Espíritu van a tener estos elementos y van a dar estos frutos. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Amor, alegría, paz, paciencia, longanimidad, dominio de sí, y otro por ahí. Entonces los frutos del Espíritu, aquel que vive de esa fuerza, de esa agua viva que da Jesús, y porque conoce su rostro y le dice, Señor, yo te ayudo a recoger esa cosecha,
va a conocer al verdadero Dios y adorará a Dios en espíritu y en verdad. Si no hemos llegado todavía allá, entonces queda la pregunta: ¿y entonces a qué Dios estamos siguiendo? Si no es ese el que nos presenta a Jesús, ¿qué tipo de Dios estamos esperando o a cuál estamos siguiendo? Y esa es la pregunta para esta semana, queridos hermanos, porque se resolverá en el próximo evangelio, que será la del ciego de nacimiento. ¿Quiénes son los que no están viendo estas cosas? Los que nacieron ciegos. Y ya diremos lo que tendremos que decir el próximo domingo al respecto. Entonces, queridos hermanos, si este no es el Dios, el que está presentando aquí San Juan en el capítulo 4, el Dios que nos envía a recoger esa enorme cosecha que ya está lista, ¿a cuál Dios estamos sirviendo? Bendito sea su santo nombre. Amén. Proclamemos ahora juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, oremos al Señor nuestro Dios, que es la fuente de agua viva, y digamos juntos: te rogamos, óyenos. Por todos los que nos llamamos cristianos, para que se despierte en nosotros, como en la mujer samaritana, la sed de profundizar en la fe e irla a predicar, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que no conocen el don de Dios y buscan insaciablemente, para que descubran el surtidor de agua viva que salta hasta la vida eterna, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que ya se sienten saciados y tienen embotada su sensibilidad, para que se les despierte el hambre del otro pan y de la sed de la otra agua que calma toda sed, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que nosotros conozcamos más y mejor el don de Dios, a la persona de nuestro Señor Jesucristo, y aprendamos a ver la vida de un modo nuevo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En un momento de silencio presentemos al Señor nuestras intenciones particulares. Y digamos juntos: te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Señor Dios nuestro, tú calmaste la sed de tu pueblo haciendo brotar el agua de la roca, y por medio de tu Hijo diste a la samaritana el agua de la vida. Atiende nuestras súplicas, danos de beber, derrama sobre nosotros el agua de tu Espíritu, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Eres nuestra vida.
Ayúdanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Por estas ofrendas, Señor, concédenos benigno el perdón de nuestras ofensas y ayúdanos a perdonar a nuestros hermanos por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro. Porque Él mismo, cuando pidió de beber a la samaritana, ya había infundido en ella el don de la fe, y si quiso estar sediento de la fe de aquella mujer, fue para encender en ella el fuego del amor divino. Por eso, Señor, te damos gracias y proclamamos tu grandeza, cantando con los ángeles. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, porque Él nos mandó celebrar estos misterios. Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, al orden episcopal, a los presbíteros, a los diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de inmensa alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Como hijos de Dios intercambiemos un saludo de paz. Nosotros, ten
Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Te quiero contar, Jesús amigo, que contigo soy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgar me haces como tú, me llenas con tu paz, y en cada pedacito de este pan completo estás, y así te das. Estás ahí por mí porque conoces que sin ti pequeño soy. De ahora en adelante nada nos separará, ya lo verás. Te escondes en el mar, y aunque no te puedo ver, te puedo acompañar. Es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, y así de par en par eres mi mejor amigo. Dos mil años atrás a tus amigos invitaste a cenar, y ahí les prometiste que con ellos por siempre ibas a estar. Y ahora cada vez que el sacerdote eleva el pan en el altar, me pongo de rodillas porque sé que en esa hostia tú estás. Te escondes en el pan, y aunque no te puedo ver, te puedo acompañar. Es mi lugar preferido. Me vuelves a salvar como lo hiciste en la cruz. En cada
Oremos. Alimentado ya en la tierra con el pan del cielo, prenda de eterna salvación, te suplicamos, Señor, que se haga realidad en nuestra vida lo que hemos recibido en este sacramento por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Inclinen la cabeza para esta bendición solemne. Dios Padre misericordioso, os conceda a todos vosotros, como al Hijo pródigo, el gozo de volver a la casa paterna. Amén. Cristo, modelo de oración y de vida, os guía a la auténtica conversión del corazón a través del camino de la Cuaresma. Amén. El Espíritu de sabiduría y fortaleza os sostenga en la lucha contra el maligno, para que podáis celebrar con Cristo la victoria pascual. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Feliz domingo y feliz semana para todos.